Bendecidos mis amados hermanos, gracias por estar siempre atentos a los mensajes que estamos dando los jueves acerca del reino o reinando en vida, hablando del reino de Dios. Gracias porque cada uno de ustedes están siendo edificados, perfeccionados a través de la palabra de Dios. Estamos siendo transformados en nuestra alma a través de la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Día tras día iremos de aumento en aumento, como dice la palabra de Dios, en el conocimiento, en la gracia, en la justicia, en la autoridad, en reinar, que significa señorear, gobernar, dominar, controlar la obra que Dios ha hecho para con nosotros, que es la obra que está exteriormente. Dios de luego ha hecho una obra espiritual, pero nosotros hemos sido llamados a dominar en este planeta. Para eso fue creado el hombre, para eso fue puesto desde el Edén, Adán y Eva, para que llegaran a señorear sobre el planeta Tierra. Y estamos aprendiendo, porque como ellos perdieron esa autoridad, esa fe, o no tanto la perdieron, la distorsionaron, fue dañada. Entonces, cuando Cristo vino y murió y resucitó, pues llegó a restaurar, a darnos nuevamente lo que es esa autoridad, ese gobierno, ese señorío. Pues estamos hablando acerca de lo que es algunas mentalidades que no permiten o no nos permiten fluir en ese señorío, en ese reinado, en esa autoridad, en ese control o dominio que Dios nos ha dado. Por eso estamos enseñando esta palabra para ir conociendo día tras día. Y yo sé bien que cada vez que escuchamos un mensaje, cada vez que avanzamos, que desarrollamos esa conciencia de lo que somos en Cristo Jesús, pues quiero decirte algo, vamos a ir tomando posesión de lo que es nuestro. Nosotros no somos un ejército, sino que somos hijos de Dios, tomando posesión a través de la fe y autoridad de lo que ya es nuestro, lo que nos fue dado a través de Cristo Jesús y su obra terminada. Hemos hablado acerca de la mentalidad, ahorita vamos a repasar eso. Hemos hablado de la mentalidad mezclada con dos pactos, o con los dos pactos, con el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hoy estaremos hablando de la mentalidad de meritocracia, de los méritos, que se enseña mucho que hay que tener méritos para recibir de nuestro Padre Celestial. Pero vamos a Romanos capítulo 5, verso 17, que dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben, y recordamos esto, recibir, he dicho que tenemos que aprender a recibir. Muchas veces, por falta de conocimiento, hay personas que llegan y nos dicen gracias, o nos dan un presente de agradecimiento, porque agradecimiento no es solamente decir con palabras, sino dar también algo a una persona, un presente. Pues quiero decirte algo, cuando nosotros muchas veces, por falta de conocimiento, nos dan gracias por algo, nosotros decimos, no me dé gracias. Es mi trabajo. Y yo le he dicho más de una vez, pero he estado aprendiendo que no, un momento. Tengo que aprender a recibir la gratitud que algunas personas me dan. Como así, yo doy gracias a algunas personas por las cosas que hacen, y mayormente lógico, por nuestro Padre Celestial, o para nuestro Padre Celestial. Pero tenemos que aprender a recibir. Esto lo estaremos viendo más adelante, que tenemos que aprender a recibir, porque aquí dice que los que reciben la abundancia de la gracia, significa que hay personas, y lo recibimos solamente por fe, pero hay personas que no sabemos recibir, me incluyo ahí, y tenemos que ser enseñados, formados, preparados para recibir de la gracia de Dios. Por tanto, aquí dice que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
No creo que el creyente lo que le hace falta de fe, pues tiene una medida de fe. No creo que las personas o los creyentes, los hijos de Dios, no quieren recibir lo que Dios nos ha dado. No creo que sea eso. Lo que sí creo más bien es que no sabemos recibir del Padre Celestial. Recuérdese Marcos 4:20 que hemos estado hablando, donde dice que debemos de oír la palabra y recibir la palabra, y dará fruto, la palabra dará fruto a 30, 60 y a 100. Ahí nos está hablando de recibir, y si leemos y estudiamos la palabra de Dios, vemos cómo nos enseña de recibir, pero no por nuestro mérito, sino por la gracia de Dios. Vamos al repaso del jueves pasado. Estudiamos la mentalidad mezclada con el antiguo pacto y el nuevo pacto. Dijimos que los hijos de Adán fueron engendrados a su imagen y semejanza. Ya estuvimos hablando un poquito de eso, porque estuvimos hablando que hay desde la perspectiva de Dios, hemos estado hablando desde la perspectiva de Dios los domingos. Para Dios solo hay justos e injustos. El injusto es el nacido a semejanza e imagen de Adán. Los justos es los que han nacido de nuevo a la imagen y semejanza de Cristo. Vimos algunas oraciones y alabanzas mezcladas por los dos pactos. No solamente, lógicamente, no solamente oraciones y alabanzas, sino confesiones, sino predicaciones mezcladas con los dos pactos. Aprendimos que el antiguo pacto es para que nosotros tener un ejemplo, para aprender, pero no para aplicarlo en el día de hoy, menos para los hijos de Dios. Pues el antiguo pacto no fue dado a los hijos de Dios, es dada a un pueblo específico, Israel. No fue dado ni a los gentiles. Ahora, entremos un poquito en materia. Mentalidad de meritocracia. ¿Qué significa? Es pensar que nos merecemos algo, o nos merecemos de Dios algo por lo que hacemos, cuando ya Dios ha hecho todas las cosas a través de Cristo Jesús y sus obras. Por tanto, nuestras obras, si me han escuchado un poquito los domingos hablando acerca de la justicia de Dios, no es por obras. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8 y verso 9, no es por obras para que no nos gloriemos en ella. A ver, dice Romanos capítulo 11, para ir entrando en esto. Romanos capítulo 11, verso 6 dice, y si por gracia, un regalo no comprado, me gusta más decir un regalo no comprado por nosotros que un regalo inmerecido, porque la verdad que lo merecemos porque Cristo nos regaló eso. Pero bueno, vamos a hablarlo como un regalo no comprado. Lógicamente que lo que compramos no es un regalo. Hay gente que dice, yo me regalé esto. Bueno, pero lo compró. Un regalo es gratuitamente. Ese regalo fue gratuitamente. Dice, y si por gracia, ya no es por obra. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Oiga, parece un trabalenguas esto de Pablo. Y Pablo era especialista para hablar de esa manera. Lo que quiero hacer no hago, pero lo que lo que no quiero hacer es lo que hago. Esos trabalenguas de Pablo, pero se pueden entender bien. Y si por obras, ya no es por gracia. Sí que sí. Si lo hago, si es una recompensa, si es una paga, ya no es por gracia, lo estoy comprando. Ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es por gracia.
iremos desglosando esto. En el antiguo pacto funcionaban los méritos propios. Hacemos nosotros para que Dios haga. Ese es el antiguo pacto. Yo hago para que Dios haga. ¿No le parece a algunas personas que dicen, no, es que si la otra persona no lo hace, yo no lo hago? Yo no hago algo si aquella persona no lo hace. Y esa es una mentalidad que tenemos nosotros de que cuando traiga una enseñanza de una milla más, va a ser extraordinario eso. Lo vamos a ver en el nuevo pacto, aunque está en el antiguo pacto, pero lo vamos a ver a la luz de la gracia de Dios. En el antiguo pacto funcionaba por méritos propios. Hacemos para que Dios haga. A ver, dice Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2. Dice, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos. Gálatas 3:10 dice que el que no cumple el mandamiento ya no cumplió todos los demás y está bajo maldición. Para guardar y poner por obras todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará. ¿Cuándo? Hasta que cumpla todos los mandamientos. Los escuches, los oigas y los cumpla todos los mandamientos. Sí, significa que si no cumples todos los mandamientos, no serás exaltado sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Da la lista de las bendiciones. Hasta el verso 14. Y te alcanzarán. Me van a alcanzar. ¿Cuándo me va a alcanzar las bendiciones? ¿O cuándo nos va a alcanzar las bendiciones? Cuando hagamos todos los mandamientos que he oído. Dice, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Oye, qué tremendo esto. Las bendiciones van a llegar, pero el versículo 15 dice que al no hacer esto, lo que me van a llegar son maldiciones. Si no cumplo con todos los mandamientos, verso 15, léalo, y hasta el 63 creo que es, del 15 al 63 te habla de todas las maldiciones. Dice que para que me llegue todas las bendiciones a mí, tengo que cumplir todos los mandamientos. La pregunta es, ¿cuándo entonces nos va a llegar los mandamientos? Para ser exaltado, porque eso es lo que Dios desea, exaltarnos. Algunos han tomado mal allá el capítulo 12 de 2 de Corintios con Pablo, que dice que le fue dado un aguijón para no ser exaltado, para que no se exaltase. Entonces lo toman que fue dado para que no se volviera orgulloso, y es todo lo contrario. Ese aguijón era para que no se hiciera la obra de Dios en él, que fuese él exaltado. Porque quiero decirte que si tú eres exaltado como hijo de Dios, Dios, nuestro Señor Jesucristo, va a ser exaltado. Porque somos uno con él. A ver, seguimos. Entonces dice, el verso 15 dice que si nosotros no hacemos, no cumplimos con los mandamientos, con todos, no con los mandamientos, con todos los mandamientos, entonces dice que vendrán todo ese montón de maldiciones. La pregunta es, ¿quién ha cumplido todos los mandamientos? Por tanto, ahí es la conciencia donde se desarrolla, en la cual estamos bajo maldición. Donde Cristo en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de toda maldición de la ley. Eso es lo que queremos entrar. No es por méritos, es por los méritos de Cristo, no por los míos, ni por los tuyos. Notemos que el requisito, ya no dije,
el argumento, requisito, es por obediencia. Obedecer, obedecer, obedecer. Y usted hoy estaba escuchando un mensaje precioso de uno de los apóstoles que tuve, precioso y hermoso. Y un momento a otro empieza de que si tú no obedeces, no vas a ser bendecido. Si tú no obedeces, no vas a ser prosperado. Y tienes que obedecer. Y empieza a dar algunas cosas que se deben de obedecer. Está mezclando gracia con el antiguo pacto. Está poniendo algo. Está poniendo una condición para recibir lo que ya nos fue dado. Sí, para manifestar lo que ya nos fue dado. No por nuestra fuerza, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, usted verá que siempre debe de obedecer, debe de obedecer. Y eso sucede todavía en lo que llamamos secular. Recompensamos a aquel que obedece, recompensamos a aquel, y tenemos esa conciencia. Entonces, cuando nos llegamos al Señor, Dios me recompensa porque yo le he obedecido. Soy muy obediente. Donde ahí dice todos los mandamientos. Ahora, en el nuevo pacto, obedecer es fe. Cambia obediencia por fe. Obediencia, imposición por fe. Por fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una convicción de lo que ha hecho el Señor. Ahora, la acción de fe es por fruto de nuestra nueva naturaleza y no para que Dios haga algo. Hay gente y hay una alabanza, creo, que dice, fe mueve la mano de Dios. No, un momento. No. Fe recibe de Dios, pero no mueve a Dios, ya Dios se movió. Yo no puedo cantar hoy, fe mueve la mano de Dios, cuando ya Dios se movió hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo y que resucitó. Ya Él se movió y Él siempre está en movimiento. Por tanto, la fe lo que me ayuda es, decía un ministro, es la mano en la cual recibo de nuestro Padre Celestial. ¡Wow! Esto es maravilloso. Es la mano en la que recibimos de nuestro Padre Celestial. Actuamos en fe desde la posición de lo que somos. Actuamos en fe desde la posición de lo que somos, tenemos y actuamos. Eso es lo que es fe. Desde la posición de lo que somos, de lo que tenemos y actuamos. En el nuevo pacto, recibimos por fe la abundancia de gracia y el don de justicia para reinar en vida. En el nuevo pacto recibimos por fe la abundancia de gracia y el don de justicia para reinar en vida. Recibimos por fe y no por obediencia impuesta. Obedecer, la fe, es creer correctamente en Jesucristo y su obra terminada. Eso es lo que es obediencia a la fe. A ver, dice Romanos capítulo 1, verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor. Por amor a su nombre. Caminamos en fe. Sí, la fe tiene acciones. Pero tiene acciones desde la posición de lo que soy, no para ser. Desde la posición de que tengo, no para obtener. Vamos a ver más adelante eso. ¿Qué es obedecer en la fe? Ya lo dije, pero vamos a entrar un poquito a esto.
Obedecer en la fe o a la fe es caminar según en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Oiga bien esto, el cambio que hay. Póngale mucha atención porque esto decía mi pastor, es una línea muy finita, muy finita. En el antiguo pacto obedecía para recibir de Dios. El obedecer en la fe por amor, obedecer la fe, es que yo actúo según lo que Él dice que yo soy, yo tengo y que puedo hacer. No es para que Él me dé, sino porque ya Él me dio y voy a actuar según lo que Él me ha dado. A ver, 2 Corintios 5:7, porque por la fe andamos, 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. En el antiguo pacto, tengo que hacer algo para recibir, para que Dios haga. Pero aquí dice que por fe andamos, no por vista. O en sí, no es lo que veo, no es lo que hago. La fe es lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. Aquí el que obedeció, según Romanos 5:17, el que obedeció fue Jesucristo. El que cumplió todos los mandamientos para recibir la bendición fue Jesucristo. Por eso es que Gálatas 13 y 14 nos habla de la simiente, no de las simientes de Abraham. La simiente de Abraham es Cristo. Pero nosotros, como estamos en Cristo, somos uno en Cristo. Él pagó el precio de toda nuestra bendición. Y cuando hablo de bendición estoy hablando de salvación, de perdón de pecados, de salud divina y de prosperidad económica y todo lo demás. Pero donde quiero llevarlos es que como estamos en Cristo, Él fue la simiente, la bendición, el bendecido, llamémosle así, es nuestro Señor Jesucristo. La simiente de Abraham es Cristo Jesús, pero nosotros como estamos en Él, como somos hijos de Dios y estamos en Cristo y somos uno, según 1 Corintios 6:17, Dios nos mira y legalmente somos obedientes por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hacemos. Por eso yo no puedo andar caminando viendo que Dios va a manifestarse porque soy obediente o porque estoy cumpliendo con algunas áreas, cuando no es así. Dios me mira como un obediente. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por tanto, toda mi herencia, toda tu herencia, no depende de tu obediencia. Depende de la obediencia de Cristo Jesús. Y como nosotros estamos ahí, somos vistos como obedientes. Por eso ustedes me escuchan decir que no hay hijos de Dios desobedientes ni rebeldes. Porque a los ojos de Dios, somos obedientes. Y por tanto, como somos obedientes en Cristo Jesús, todo nos fue dado. Entonces, pastor, lo que tenemos es que cambiar nuestra mente. Nosotros tenemos que cambiar y empezar a caminar en la posición que Dios nos ve. Y no caminar según nosotros nos vemos, según el sistema de este mundo. Entre más usted se dé cuenta quién es en Cristo Jesús, entre más me doy cuenta quién soy en Cristo Jesús, camino según lo que soy en Cristo Jesús.
hay personas que están orando y ayunando para ser sanados. Están orando mal. Pero en la gracia, oro, ayuno, hago todo, no para ser sanados, sino porque soy sano. Sí, habrán síntomas en mi cuerpo, pero por eso dice que camino por fe, no por vista, no por lo que estoy viendo en el mundo natural, sino por lo que Dios ha dicho, por lo que Dios ha establecido en Cristo Jesús. Y dice 1 Pedro 2:24 que por su llaga nosotros fuimos sanados. Isaías 53, 3, 4 y 5 dice que por su llaga nosotros fuimos sanados, que la paga de nuestra paz fue en Jesucristo, que toda rebelión ya fue alejada. Por tanto, cuando me doy cuenta de eso, que soy en mi espíritu una persona de fe, obedezco a esa fe. ¿Y esa fe qué es lo que ve? Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pues voy a caminar así. ¿Cómo? Voy a empezar a renovar mi mente, mi conciencia, voy a empezar a desarrollarla en lo que Dios, en la posición de Dios. Nosotros vemos a Dios de la tierra, bueno, nosotros dije, pero vemos o se ve muchas veces a Dios de tierra al cielo. Veámoslo de esta manera. Dios ve del cielo a la tierra. Nosotros no vivimos en el sistema de la tierra. Nosotros vivimos en el reino de Dios, en el sistema de los cielos o del cielo. Ay, pastor, ahora sí lo está poniendo. Está fácil, pero conforme vamos desarrollándolo se va a dar cuenta. Porque algunos están frustrados porque quieren manifestar la sanidad, quieren manifestar la prosperidad, quieren manifestar la felicidad, quieren liberarse de algunas ataduras, tratando de obedecer los mandamientos. Cuando lo que tenemos que hacer es entender lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario y por fe vamos a caminar. No por lo que vemos, no por lo que siento, ni por lo que yo me miro. Muchas veces, no muchas veces, siempre, nosotros somos los que nos juzgamos, nos condenamos y nos acusamos por esos pensamientos no tratados, por esos pensamientos que se han hecho una fortaleza. Entonces, siempre nos estamos demandando a nosotros mismos. Siempre nos estamos exigiendo a nosotros mismos. Siempre estamos en nuestra fuerza. Y Zacarías 4:6 dice que no es con espada ni con ejército, sino que es con el Espíritu del Señor. Siempre estamos viendo a ver cómo agradamos a Dios, cómo le agradamos a Dios, cómo nos santificamos, hermano. Y entre más y más luchamos con eso, quiero decirte algo. Fallamos, nos acusamos, nos condenamos. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a llegar? Naturalmente, ¿cuándo vamos a llegar a la posición del antiguo pacto de que voy a cumplir todos los mandamientos para que estas bendiciones lleguen? Todos los mandamientos para ser exaltado. Hacemos cosas para merecernos la bendición, la provisión, el perdón, la sanidad, la felicidad. Siempre el hombre está, ¿qué tengo que hacer, pastor Más? ¿Qué tengo que hacer? Más de una vez, al principio, era más, ahora es menos. Pero más de una vez he estado orando y algo no está funcionando, algo no se está moviendo como la palabra de Dios me dice que debe ser. Y, algo no, y lo primero que se me venía a la mente es cuando estaba orando, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Siempre estamos buscando, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer más?
Y siempre el antiguo pacto nos está exigiendo, la ley siempre nos está exigiendo más. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que santificar? ¿Qué tengo que sacrificar? ¿Qué tengo que? Y aquella mentalidad de que, Señor, es que no te tengo en primer lugar. Dice Efesios capítulo 2, verso 8. Voy a llevarlos aquí. Porque por gracia, por un regalo que no compraste, sois salvos por medio de la fe. Un regalo lo recibo por fe. Un regalo lo recibo por fe. Y esto no de vosotros, porque ni la gracia ni la fe es de nosotros, es de Dios. Pues es don de Dios. La pregunta es, ¿qué hiciste aquella vez que escuchaste el mensaje? Te presentaron a Cristo Jesús como el Señor. Te presentaron a Cristo como murió en la cruz del Calvario, limpiándonos de todo pecado. Y nos dijeron que si recibíamos a nuestro Señor Jesucristo, si aceptábamos a nuestro Señor Jesucristo, por fe, seríamos salvos. Éramos perdonados de todo pecado. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué dejaste de hacer para ser salvo? Si nos están presentando que es por fe. ¿Qué hicimos? Recibirlo. Lo creímos. Y es que es algo tremendo. Es un poder extraordinario de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo cuando yo recibí a mi Señor, más que Él me recibió en sí, la verdad, pero cuando recibí al Señor, mire hermano, en mi vida yo recibí al Señor en la noche, como a las 8, 9 de la noche. Al día siguiente yo me sentía diferente, un cambio. Había un cambio en mi vida, algo sucedió. No sabía qué era, no entendía qué era. En mí había un hambre de conocer más de Dios, conocer más de Cristo. Y me llegué a involucrar en varias cosas de la iglesia. Empezando nomás, habían cosas que no entendía. El que me llevó a Cristo, mi papá espiritual en esa área que me llevó a Cristo, era el que me iba guiando. Yo no sabía cosas, no entendía muchas cosas, pero yo lo que tenía era un hambre, una pasión, deseaba, quería. Y gracias a mi Dios, gracias a mi Padre Celestial, que hasta hoy, 43 años y medio de estar en el Señor, esa pasión siempre la tengo. Esa hambre de conocer más y conocer más y conocer más. Pero lo tremendo, volvamos donde estábamos, ¿qué hice? ¿Qué dejé de hacer? Nada. Nada más lo que hice fue creer y permitir el fluir del Espíritu Santo y empezaron a desaparecer. Empecé a perder aquel apetito para las cosas de este sistema pecaminoso. Y era un regalo de Dios. Lo que hice fue recibirlo. Lo que hice fue disfrutarlo. Claro. Después ya llegó el momento donde empecé a ser doctrinado, entre comillas, discipulado, donde ya si no dejaba de hacer algunas cosas, Dios mío, que no tenía nada que ver con el cristianismo. Dejar de, recuerdo, tienes que dejar el cajón del diablo, el televisor. Tienes que dejar me gustaba la pesca, dejar de ir a pescar. Muchas cosas, Señor. Porque si no obedecía al Señor, perdía la salvación.
pero mi salvación dependía de Cristo, no de mí. Claro, como era un novato, yo estaba con hambre, sed, todo eso lo comía, lo sabía, y mi esposa tenía que dejar las joyas, yo tuve que dejar mis anillos, mi esclava, mis cadenas, todo ese montón de cosas, porque si no, no estaba obedeciendo al Señor. Era tanto el hambre, y quiero decirte algo tremendo, hay muchos cristianos que desea tanto conocer de Dios, que lo primero que le pongan como un plato a comer, se lo come, lo cree. ¿Cómo necesitamos enseñar que lo que tenemos, las bendiciones, la salud, la felicidad, la provisión, es simplemente por el amor de Dios, por gracia? A ver, en Filipenses capítulo 2, versos 6 y 11. Cambiamos las obras las obras del antiguo pacto por las obras de la gracia. Las obras del antiguo pacto eran: hago para que Dios haga. Las obras de la gracia en fe es: camino, actúo, acciones de fe, se le llaman. Actúo, camino en lo que soy, no para ser. En lo que Dios me ha dado, no para que Dios me dé. A ver, dice Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, dice: el cual, siendo en forma de Dios, hablando de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de ser Dios y se hizo hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Quién se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte? Y muerte de cruz. Jesucristo. Porque la obediencia a la ley pedía que se fuera crucificado. Y nosotros, dice Romanos 6, que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Así como fuimos uno con Cristo a la cruz del Calvario, ahora somos uno con Cristo glorificado. Así como la vieja naturaleza nuestra fue crucificada con Cristo y murió en la cruz del Calvario, ahora nosotros estamos resucitados juntamente con Cristo. Efesios 2:6. Por tanto, yo no soy ningún desobediente. Tú no eres ningún desobediente. Tú no tienes que andar obedeciendo para recibir de Dios. Tú tienes que caminar creyendo en lo que Dios hizo por ti. Por lo cual Dios también le exaltó a Cristo. Pero lo cual Dios también le exaltó también hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la obra perfecta del Padre, que hace que hayamos recibido legalmente todo como herencia. Esta obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, esta obediencia que Cristo cumplió, me hace a mí obediente. Cristo cogió nuestra desobediencia, la tomó Él como la justicia, y esto es justicia, la tomó en la cruz del Calvario
todo el juicio vino sobre él. Entonces, tomó nuestra desobediencia, la llevó a la cruz del Calvario y nos dio su obediencia. Delante de Dios, tú eres obediente. Como regalo, como gracia, te lo dio como obediente. Nosotros con la mente natural siempre estamos razonando y nos vemos naturalmente, nos vemos desobedientes. Pero la fe, la obediencia a la fe es vernos como obedientes. Es más fácil tratar con una persona que se vea como Dios la llamó y la hizo, como que una persona. A ver, voy a llevarlo así. Esto es parte de otra enseñanza, pero ¿sabe usted de dónde viene lo que se llama baja autoestima? Yo la llamo una autoestima enferma. ¿De dónde viene la baja autoestima? De todo lo que le va. No. La baja autoestima viene de pensamientos negativos de sí mismo. De pensamientos negativos de sí mismo. Cuando enseñe los pensamientos y la fe, que es una serie que voy a dar, te vas a dar cuenta que para ayudar a una persona con una autoestima baja, no es que vista y ayuda por un tiempo, que vista bien, que lo lleve, que haga, que le dé cosa. No. Hay que cambiar los pensamientos negativos de nosotros mismos. Y voy a decirte algo. Todo ser humano en Cristo, y mayormente fuera de Cristo, hay una lucha, y más en la tradición, en la religión, en las doctrinas y enseñanzas que nos han dado el Antiguo Pacto, han fortalecido el pensamiento negativo de sí mismos, porque nos han hecho pensar, creer, imaginar, visualizar en contra de nosotros mismos. Y quiero decirte que esto viene de una cultura incluso familiar. Desde niño nos enseñan. El niño nace y no está formado, no está... el disco duro viene limpio. Y hay una estructura en el cerebro que se llama amígdala, no amígdalas. Esa es otra. Amígdala, que es una defensa para sobrevivir el ser humano. Esto se ve en inteligencia emocional. Y nosotros fuimos formados ahí, que nosotros lo que vemos, lo que estamos siempre es a la defensa, pero más bien es en contra de nosotros. A otro día enseño eso, enseño pensamientos. Peleamos contra nosotros porque hemos sido enseñados. El miedo ha sido enseñado. Wow. ¿Sabes? Conocer a Dios es conocernos a nosotros. Y conocernos a nosotros es conocernos a Dios. Es conocer a Dios. Debemos de tener cuidado con esos pensamientos negativos. Siempre tengo que hacer algo, siempre tengo que... Es como la persona que siempre quiere agradar a otra persona, siempre tiene que hacer algo para ver cómo le agrada, y siempre y no alcanza cómo agradar a aquella persona, porque siempre está, ¿qué hago? Y nos enseñan eso, haga.
para que obtengas. Donde nosotros debemos de tener toda nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. Pastor, ¿lo vamos a cruzar de brazos? Yo no estoy hablando de eso. Y si usted pensó que estoy hablando de eso, no está entendiendo el mensaje que estoy dando. O no me estoy explicando correctamente. Pero aquí lo que nos está enseñando es que tú sepas quién eres en Cristo Jesús. Es que se me quiere venir el mensaje del domingo, que lo estaba estudiando hoy, repasándolo y de todo. Pero que tú sepas quién eres, qué es lo que tienes y qué es lo que puedes hacer. Y no es por méritos. Sí, claro, vamos a caminar en lo que soy. En lo que soy. Yo creo que antes de la fundación del mundo, Dios me llamó como pastor. Entonces, fui a un seminario, estudié 3 años y medio ahí, no para ser pastor, aunque ya lleva tiempo pastoreando, pero no para ser pastor, sino para tener conocimiento, información de lo que es el pastorado. Quería prepararme más. Pero sí, antes de la fundación del mundo, yo creo, y hoy hablaba con mi esposa, antes de la fundación del mundo también, yo creo que Dios me había llamado como contador. Entré en la contabilidad, sí, vengo de familias contadores, vengo de familia administradores de empresas. Pero fue algo que nacía, no me esforzaba, iba, me gustaba, me deleitaba. Sí, ahora he sacado varios cursos de psicología. Yo creo que Dios lo ha tenido y me ha llegado la oportunidad de estudiarlo y todo eso. ¡Wow! Me he preparado. Le contaba a mi nuera, hablando de lo que es caminar en lo que Dios nos había dado. Te le enseñan mucho y le dicen, bueno, que usted tiene que hacer el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y nosotros los líderes tenemos que ayudar a las personas a saber y encontrar cuál es su propósito que Dios tiene. Y le contaba a los hermanos, a mi esposa y a mi nuera, le contaba que cuando yo estaba estudiando contabilidad, el primer año de contabilidad, a los 6 meses, yo estaba enseñando en mi casa a algunos compañeros acerca de contabilidad. Me gustaba, me apasiona. Sí, tengo años que no practico contabilidad, no ejerzo contabilidad. Pero es algo, wow, y ahora que empecé a estudiar y he estado estudiando acerca de todas estas cosas del ser humano y la palabra de Dios, y he estado envuelto con todo esto, es porque Dios, a mí nadie me tiene que forzar nada, nadie me tiene que obligar, es un deseo, es algo que deseo, y no es por méritos. Digo yo, ¿qué mérito? Lo que hice fue ir a estudiar, prepararme, pero no era para hacer, es porque era. Yo veo a mis hijos que son profesores de música, uno con un instrumento o con instrumentos y otro con otros instrumentos, que practican y de niños practican. Mi hijo profesor profesor ya se me olvidó, bueno, de batería y todo ese montón de cosas, desde 7 años estaba tocando la batería. El otro a los 8 años estaba con su guitarra. El mayor estaba a los 10 años tocando bajo. Tocando, por lo menos aprendiendo, era lo que estaban ellos. Y estaban dándole, wow. Y he visto cómo Dios les ha provisto conexiones de personas, de profesores, de mentores,
de aquí en nuestro país y fuera del país. Yo digo, eso no lo puede fabricar un hombre. Eso tiene que ser Dios. Y no es por méritos. No es por méritos. Ese don, ese regalo, ese talento que Dios te ha dado. Prepárate en Él. No para tener. Yo voy a hacer algo para tenerlo. No, es porque lo tienes y te desarrolla. Estaba viendo un niño de 14 años, que el papá es mecánico y el niño estaba siempre a la par de él y de todo. A los 14 años. Es mecánico. Y es algo que a él le gusta y está ahí estudiando, preparándose con papá. Lógicamente está estudiando en el colegio, pero preparándose un papá. Y ya él, dice el papá, puede reparar el motor de un carro. ¿Por qué lo hizo? ¿Por exigencia? No. ¿Por obediencia? No. Él empezó a trabajar. Y él decía, de niño le gusta esto. Él empezó a trabajar. Él empezó a estudiar y a prepararse en lo que ya era o en lo que ya tenía el oficio que Dios le había dado. ¿Cuántos en este momento? Dios los llamó a médicos, abogados, ingenieros, por muchas cosas. Pilotos, mecánicos, pintores. Tremendo. Y es algo que Dios le dio. Nosotros decimos, wow, qué talento tiene. Es porque es un regalo de Dios que Dios le dio. Igual, el mérito es de Dios. Sí, lógicamente se honra que se dedicó a estudiar eso, se dedicó a preparar, se sigue preparando en eso, pero Dios, la gracia la dio Dios. Amados hermanos, se me fue el tiempo, pero quiero decirte algo. No hay nada que tengas que hacer para recibir las bendiciones de Dios. Solamente caminar como bendecido de Dios. No hay nada que tengas que hacer para caminar como salvo. Solamente camina como lo que eres salvo. Con esto me voy a despedir de ustedes. Para el próximo jueves continuar. Confío en Dios. Que esto haya cambiado tu mente. Y te des cuenta de las cosas maravillosas que Dios te ha dado. Que Dios te ha bendecido. Que Dios te ha dado destrezas, talentos, dones. Simplemente, gratuitamente, por la gracia del Padre Celestial. Bendecidos mis hermanos.